Voy a tomar como referencia el ejercicio 1. Fíjense que aquí no hablo de elaborar el estado de flujo de efectivo, sino hablo de analizarlo. Si yo les pongo una empresa, que en este caso se llama Mueblería Baos, y les doy dos estados de situación financiera y un estado de resultados, vamos con base en esta información a armar el estado de flujo efectivo y a dar un análisis. Yo creo que ese es el valor agregado que les puedo dar en este curso, más allá de montar toda la estructura. Presten atención, sobre todo aquellas personas que no están familiarizadas con este reporte. A ver, por algo es el más importante y se puede considerar hasta el más difícil de elaborar porque necesita información de los estados financieros que serían como los más comunes. Entonces, fíjense, ¿qué es lo primero que se hace? Determinar las variaciones netas de los estados financieros comparativos, en este caso la situación financiera. ¿Qué estoy determinando con el estado de flujo efectivo? ¿Cómo dice el nombre? Yo quiero ver cómo ha variado el efectivo y equivalentes. ¿Cómo pasó de 175 a 630? Lo mismo va a pasar, y por eso resalto ambas con las inversiones temporales. ¿Cómo pasaron de 525 a 700? Es decir, ¿cómo se generó esta variación? Ustedes dirán, ¿por qué incluye la inversión temporal? Porque son inversiones a corto plazo que se pueden liquidar en menos de un año y se pueden convertir en efectivo rápidamente. Es algo muy similar a esta disponibilidad. Entonces, suele pasar que cuando hay casos como este que incluye esta partida, pues se debe incorporar dentro de lo que se busca. Para poder determinar esta variación, yo tengo que partir de las variaciones de las otras cuentas. Otra cosa que se deben estar preguntando: si el efectivo y las inversiones temporales aumentaron de un año a otro, ¿por qué las pones como un uso? Porque, curiosamente, para que esto ocurriera, se tuvo que haber hecho algo. Se tuvieron que tomar decisiones, se tuvieron que utilizar recursos, tuvieron que haber entradas y salidas de dinero, solo que expresadas en diferentes partidas. Y eso provocó este aumento. Van a ver que de hecho cada vez que un activo aumenta es un uso, cuando disminuye es una fuente. ¿Por qué? Fíjense por ejemplo que las cuentas por cobrar aumentaron de 2100 a 2450. Es un uso porque eso significa que no estamos cobrando, no es dinero que entra, estamos financiando a los clientes. Lo mismo con el inventario, si aumenta puede ser por dos razones: o estamos comprando mercancía que vamos a convertir en producto terminado, o no está rotando el inventario. Entonces no es dinero que se está generando producto de la venta. ¿Me explico? Entonces, fíjense que si una cuenta por cobrar disminuye, es una fuente porque está entrando dinero. Se liquidó lo que estaba pendiente por cobrar. Lo mismo con el inventario. Si se vende el inventario, entonces es una fuente de efectivo. Lo que van a ver, lo contrario, a eso me refiero, lo contrario va a ocurrir con los pasivos. Ya voy a hablar un momento sobre lo de la maquinaria, pero quiero que vean el efecto de los pasivos. Si la cuenta o cuentas y efectos por pagar aumentan, al igual que los pasivos acumulados, esto es una fuente porque estamos dejando de pagar. Típica estrategia de capital de trabajo. Al dejar de pagar es dinero que no está saliendo. Son desembolsos que no estamos haciendo y que podemos utilizar para otros fines. Fíjense que también aplica para la deuda financiera, porque la deuda a largo plazo, que puede ser emisión de bonos, por ejemplo, o puede ser que nos dieron un crédito, ¿verdad? Un crédito hipotecario o un préstamo bancario a largo plazo, pues entonces es una fuente porque está entrando dinero por parte de terceros. Si, por ejemplo, aquí hubiera un aumento en acciones comunes y preferentes, también en ese caso se hablaría de una fuente. ¿Ven la lógica? A eso es a lo que voy. ¿Qué pasa con la maquinaria en este caso? Que, a ver, como hay una inversión, ¿verdad? Esta inversión se tiene que reflejar en el flujo efectivo. En términos brutos hay una inversión, pero como la depreciación acumulada asociada a esta maquinaria aumentó y aumentó
en una proporción mayor que la maquinaria, entonces, esa es otra inferencia, a pesar de que hubo incorporación de activos, la depreciación de los equipos viejos se está comiendo este efecto y pareciera que en términos netos, ¿ok? Se está generando una disminución. Y eso es una fuente. ¿Por qué? Porque la depreciación, al ser una partida que no representa una salida de dinero, entonces es como si ese dinero se estuviera reteniendo. ¿Ok? Esa es la lógica, puede ser un poco confusa, pero lo ideal es que siempre, para verificar que todo está bien, se tiene que comprobar que el total de fuentes sea igual al total de usos. Las entradas tienen que ser iguales a las salidas de dinero. Una vez que este proceso está hecho, se puede armar el estado de flujo de efectivo. Claro, entendiendo lo que es la clasificación por actividad. Recordemos que todo lo que tenga que ver con capital de trabajo son actividades operacionales. Y algo que se tiene que hacer es siempre partir de la utilidad neta. Aquí nos estamos basando en el método indirecto para elaborar el estado de flujo de efectivo, que es el método más utilizado. Se parte de la utilidad neta y se depura. Es decir, se tiene que sumar, en este caso, la depreciación, porque el gasto por depreciación que resta la utilidad no es una salida de dinero. Por lo tanto, en este caso se suma. Si aquí hubiera amortización de intangible, estimaciones y otras cosas, también se tienen que ajustar. Luego de esos ajustes procedemos. Fíjense algo muy interesante. Todos los usos van en negativo. Ya esto es un problema. Fíjense una cosa. Si nosotros sumamos todo esto, ponemos los usos en negativo y las fuentes en positivo, tenemos efectivo provisto por la actividad operacional. Ahora, eso se ve bien. Sin embargo, hay que analizarlo. ¿Por qué esto no es de buena calidad? Porque no lo está generando la operación. Lo está generando más bien el hecho de que no estamos pagando. Al aumentar nuestra deuda comercial, esto implica que no, a ver, por ejemplo, fíjense que la cuenta por cobrar sube y el inventario también. Entonces, digamos que la actividad medular, algo no está funcionando. Hay que revisar las políticas, hay que ver qué está pasando con la mercancía, hay que ver qué pasa con los clientes que no están pagando. Entonces, esto es un dinero que está registrado, pero hay que ver con lupa y detalle cómo se está generando el dinero. Fíjense, inclusive, que si nosotros continuamos con el estado financiero y vamos a las actividades de inversión, tenemos que incorporar las adquisiciones de activos fijos nuevos, que en este caso da 700. Aquí hay dos maneras de hacerlo. O tomas la variación de la maquinaria y equipos bruta, que no incluye la depreciación, que sería esta misma que ven acá, o toman la variación neta que dio negativo y le suman la depreciación, se la ajustan y les va a dar el mismo resultado. Va negativo porque es un uso de dinero, porque se utilizó plata para poder invertir. ¿Qué pasa con el financiamiento? Que estamos obteniendo dinero por parte de terceros y con el dinero pareciera que estamos pagándole dividendos a los accionistas. Entonces, hay un problema aquí. El efectivo no es de calidad, porque estamos dependiendo de terceros para poder pagarle a los accionistas, cumplir con ese compromiso y tenemos problemas a nivel operativo. Ese es el análisis del estado del flujo de efectivo y esa es la idea. Una vez que nosotros tomamos este valor, le sumamos este, es decir, la sumatoria del flujo de operaciones más el flujo de inversión y el flujo de financiamiento me da el flujo de efectivo neto, que si yo lo comparo con la variación del efectivo y las inversiones temporales, que era justamente lo que yo quería averiguar, esto que está acá, pues si dan igual, significa que todo bien. Porque si nosotros tomamos el flujo de efectivo neto, esto es como una verificación, y le sumamos el efectivo y las inversiones temporales del periodo anterior, nos tiene que dar el efectivo e inversiones del periodo actual. Y con eso se logró cuadrar el estado de flujo de efectivo. Nuevamente, no es algo que yo vaya a evaluar, simplemente quiero que vean el análisis que tiene y cómo a través de la historia podemos analizar qué decisiones ha tomado la empresa y cómo ha utilizado los recursos.
para culminar, esto es algo que me parece importante, porque pareciera a veces en la cotidianidad que flujo de efectivo y utilidades es lo mismo. Se habla de, sí, yo tengo buenas ganancias, entonces tengo buen flujo de efectivo, por lo tanto soy rentable y mi empresa es buena. Cuando resulta que, y ya lo hemos conversado, hay diferencias sustanciales. Tú puedes tener utilidades, pero si no son líquidas, entonces no hay manera de ser sustentable y de crecer. Porque ¿qué sucede? Que aquí la diferencia está en que el flujo de efectivo se genera con base en lo que realmente se cobra o paga. Por eso se dice que son entradas y salidas reales de dinero. En cambio, la utilidad no es tan real porque se genera con base en lo causado. Con esto de las bases de efectivo y base de acumulación me refiero a cómo se registra contablemente. Porque ¿qué sucede? Que el flujo de efectivo es entradas y salidas. En cambio, la utilidad puede incluir, nuevamente, partidas que no son efectivo o partidas, o mejor dicho, ingresos que no han sido cobrados o gastos que no han sido pagados. La base de acumulación te dice que tú vas a registrar todo ingreso o gasto independientemente de si se ha hecho efectivo o no. Entonces, eso hace que las utilidades, cuando las depuras, pues te puede dar un resultado diferente a lo que tú esperas. Hay que enfocarse en el flujo de efectivo, a pesar de que a ver, no es que te lo hagan creer, pero es como común y se ha pensado mucho en el abordaje de las utilidades como la manera de asegurar el éxito empresarial cuando realmente hay que pensar en la caja. Por lo menos a nivel de finanzas eso es así, porque no solamente está esto, sino también, insisto, hay partidas que están dentro de las utilidades que no representan salidas reales o entradas reales de dinero, como los ejemplos que les había dado antes: gasto de depreciación de los activos tangibles, gasto de amortización de activos intangibles, estimaciones y lo que sería las pérdidas por deterioro de valor, entre otras cosas. Al fin de cuentas, el flujo de efectivo es un hecho porque está ahí, es tangible, es dinero que está a la mano. En cambio, las utilidades es una opinión. No las quiero subestimar, no las quiero minimizar, pero es una realidad. Conclusión: una empresa puede estar generando utilidades, buenísimo, pero puede caer igual en insolvencia por no estar generando suficiente efectivo producto de sus actividades operacionales. Si tus utilidades no son líquidas, y no solamente por un tema de pagarle a los accionistas, sino también para que se puedan reinvertir, también para que se puedan tomar decisiones. Eso es lo importante. Entonces, con esto concluimos este contexto y esta primera base para analizar el efectivo y para poder empezar a planificar. Vamos a continuar entonces en el siguiente video y seguimos en sintonía aquí en el Aula Financiera UCAP.